Venezolano que no haya leído su horóscopo o que no sepa qué horóscopo es un venezolano que está mintiendo. ¿Sí? Los venezolanos que no son influenciados por supersticiones es porque realmente ha sido liberado y conoce a Jesús. Pero los venezolanos por lo menos van por una carretera y se consiguen con una capilla, ahí se están haciendo alguna señal religiosa. De hecho, yo he visto cristianos de años que van a la iglesia y agarran la Biblia como algo y se la ponen en la frente y de broma no hacen algún tipo de ritual con la Biblia. Sí. Y necesitamos entender cuál es la forma o cuál es la actitud correcta que debemos tener. Hay dos cosas que Jesús enfrentó: la incredulidad y la perversidad. La incredulidad que tienen los seres humanos y la perversidad de los seres humanos. Incredulidad es aquellas personas que no creen, que no caminan de acuerdo a una fe, y perversidad. Lo perverso, cualquiera de nosotros puede decir, no, pero yo no soy perverso. Perversidad es todo pensamiento que no me mantiene en lo correcto, en lo veraz. Y Jesús venció la perversidad y la incredulidad. Pero cuando hablamos de que la venció para bendecir a la gente. Jesús vence la incredulidad y la perversidad para dar libertad, para ayudar. En Lucas, capítulo 9, versículo 37 al 43. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Cuando habla de que Jesús descendía del monte, me hace ir a cuando Moisés estaba en el monte Oreb y tuvo la transfiguración de su rostro resplandeciente y descendió lleno de gloria, lleno de presencia de Dios. ¿Sí? Y aquí es importantísimo entender que cuando uno va a la presencia de Dios, cuando pasas tiempo a solas con Dios, tienes un encuentro con el alto, con el sublime. De alguna manera tienes un ascenso, asciendes a la presencia divina. Y puede ser en tu habitación, aquí en el templo, en cualquier lugar donde invocas el nombre de Él. Tienes un encuentro con Él, una manifestación de Él en tu vida, porque Dios no se mueve o se manifiesta en un lugar específico. Un templo es un lugar para adoración. Un templo es un lugar de concentración. Pero tenemos que tener presente, como dice 1 Corintios capítulo 6, 19, que no debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que donde quiera que nosotros invoquemos el nombre del Señor, allí Él se va a manifestar. Y que cuando no creemos eso, o cuando vivimos sin creer eso, pecamos de incredulidad. Allí somos incrédulos. Y no creer que somos templo del Espíritu Santo es tener una mente perversa. O sea que la incredulidad y la perversidad van tomadas de la mano.
van ligadas. ¿Ok? Y porque creemos que alguien perverso es alguien que está maquinando la destrucción del mundo y todo lo demás. No, una mente perversa es una mente que va en contra de Dios y su palabra. Y que menosprecia lo que Dios dice. Cuando leemos el versículo 38, dice: y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a dura pena se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Esta es una palabra de formación para la iglesia. Cuando les hablaba de que hoy día estamos en tiempos donde la gente vive de superstición, surge una gran pregunta: ¿cuántas personas se congregan en las iglesias y se enfrentan a situaciones donde hay personas endemoniadas? Les llaman y le dicen para que vayan a orar, y no ministran la liberación a esas personas endemoniadas. Que por supuesto eso usted no lo va a ver teóricamente, sino cuando lo tiene que enfrentar. Los discípulos caminaban con el Señor, andaban con el Señor, veían al Señor hacer cosas maravillosas, pero no pudieron ser instrumento de Dios para liberar al muchacho endemoniado. Y la respuesta o la razón por la cual no lo hacen, Jesús la responde en el versículo siguiente. Dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. La palabra generación involucra a los que creían en Él y no creían, a los que estaban en ese lugar. ¿Sí? El papá del hijo endemoniado, el hijo endemoniado, los discípulos, la multitud que estaba allí. A todos el Señor los englobó como una generación. A veces, sin ánimo de criticar ni nada por el estilo, hoy día escuchamos muchas predicaciones y mucha gente que lo que quiere es motivar o tratar de sacar la parte emotiva o almática de las personas. De hecho, cuando hay expresiones que tenemos que ubicar donde tenemos que ubicar. Por ejemplo, cuando escuchamos prédicas o enseñanzas que hablan de que Dios quiere que cumplas tus sueños, que logres tus sueños. Y realmente Dios no tiene a una iglesia que anda detrás del logro de sus sueños. Porque nosotros no estamos llamados a vivir de sueños, sino que estamos llamados a vivir conforme a una palabra que Dios da. Y usted puede hablar y decirme y puedo hacerles ver bíblicamente. En Hechos, capítulo 2, aparece quiénes van a vivir de sueño. 2:17 dice:
En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra que Dios da a otros. La profecía no son palabras de buena suerte o de, como quien dice, te vas a casar con un millonario o te vas a graduar de tal cosa profesional y vas a... No. La profecía tiene que ver con cuál es el propósito y el plan de salvación de Dios para estos tiempos. Tiene que ver con el propósito divino del Señor Jesús, que llama a una generación incrédula y perversa. Un mensaje que ubica a la gente en su tiempo. Sigue diciendo, estoy en Hechos 2, cuando dice, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué es una visión? Una visión es una idea de Dios plasmada en el corazón de un ser humano para que éste la logre. ¿Qué visión? ¿Qué quiere Dios hacer a través de tu vida con otras personas? Visión. Una visión, por ejemplo, estamos en un país donde hay una cultura matriarcal, donde a los hombres les cuesta asumir compromisos y responsabilidades. Los hombres brillan por su ausencia en los colegios. Los hombres brillan por su ausencia, no asumen su rol de padre dentro de la sociedad, colegios, universidades o en la representación de padre de un hijo. ¿Qué es visión? Que un pastor reciba la visión de restaurar a los hombres a esa posición de rol de representante. ¿Me doy a explicar? Que las mujeres dejen de sufrir, que las mujeres paren de sufrir, en que este hombre no asume, este hombre lo tengo que arrear, este hombre tengo que estar empujándolo a que haga las cosas. Visión de llevar a un hombre y a una mujer a ejecutar el rol al cual Dios nos ha llamado bíblicamente para libertar. Son ejemplos que le estoy poniendo. Seguimos. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Versículo 19. Pero la última frase del versículo 17 dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hoy día cuando veo predicadores decirle a gente de 30 años, de 25 años, de 40, Dios va a hacer cumplir tu sueño, usted no es anciano. Dios es específico cuando dice que a los que le da sueños es a los ancianos. Y no sueño para que se duerman, sino que les habla a través de sueños. Y perdóneme, una de las cosas por las cuales hay muchas personas que no están bien identificadas o bien emprendidas en las cosas de Dios es porque no se ubican en lo que Dios les dice. Usted no es anciano, usted no piense soñar. Usted es joven, Dios le va a poner a profetizar. Usted es joven, Dios le va a dar visión. Pero la visión de Dios no es algo ilusorio. No es ver como quien dice un castillo o una ciudad en un desierto. Cada creyente en Dios debe de querer, de desear ser realista en la vida. A cada uno de nosotros, según sexo, edad, Dios nos tiene dentro de su propósito y su plan para que estemos entendidos
de qué manera nos quiere hablar para que caminemos en esta vida sabiamente con los pies bien puestos sobre la tierra. Necesitamos sacar de nuestra mente y nuestro corazón vivir como ilusos, vivir ilusionados. Y la única manera es a la luz de la palabra de Dios, para que podamos evaluar si estamos convencidos, si estamos viviendo de acuerdo a esa palabra, o estamos siendo unas personas que no estamos siendo confrontados con esa palabra. Cuando vamos a Lucas, capítulo 9, Jesús le dice: generación incrédula y perversa, generación que no cree y que por no creer andan en perversidad de labios. Por ejemplo, al no ver liberado a este joven, ¿cuántas cosas no comentaría? No, lo que pasa es tal cosa, lo que pasa es esto, lo que pasa es aquellos. Voy a explicar. Cuando en nuestros tiempos, cuando se ministra a personas endemoniadas, hay ciertas corrientes donde llegan y comienzan a preguntarle el nombre, el número de cédula, si tiene carro o no tiene carro, a los demonios. ¿Cómo te llamas? Y todo lo demás. Y Jesucristo, cuando se encontró en esta situación, no hacía ese tipo de cosas. Lo que sí estaba seguro Jesús es que venía de intimidad con el Padre. Y algo en que falla la iglesia, en que fallamos nosotros o tú y yo como iglesia, en no buscar esa intimidad con Dios Padre. Y por eso la iglesia cae en una especie de espiritismo evangélico y de brujería evangélica y de adivinación evangélica. Porque si hay algo que podemos ver aquí, es que Jesús enfrentó esta situación. Primero enfrenta a los que no estaban endemoniados, los confronta diciéndole por qué no liberaron a esta persona. Por incredulidad. Y una conjunción, perversidad. El versículo 42. Jesús dice: trae aquí a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y sacudió con violencia. El demonio le sacudió con violencia. ¿Por qué? Porque el demonio sabía quién era Jesús. Y Jesús es autoridad. Y es Señor. Jesús no da autoridad intelectual. La autoridad que tenía Jesús la tenía por comunión con el Padre. Respiraba a Dios, olía a Dios, tenía comunión con Dios. Y como tenía comunión con Dios, tenía la misma visión de Dios, tenía el discernimiento de Dios y tenía y observaba las cosas como Dios las observaba. Si hay algo que podemos encontrar en Jesús, como dice Juan capítulo 5, versículo 19, Juan 5, 19, él dice: respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Y cuando el Padre le revela al Hijo lo que quiere revelarle al Hijo, cuando el Hijo tiene comunión con Él, cuando el Hijo busca una comunión con Dios como la tenía Jesús, estaba orando, estaba buscando al Padre, y la comunión con el Padre era lo que permitía que Jesús mirara las cosas como el Padre las veía. Sí.
Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Comunión no es tener intelecto, no es tener enseñanzas intelectuales. Comunión es conocer al Padre, intercambiar, recibir de Él y salir lleno de Él. Eso es comunión. Saber lo que el Padre tiene para dar. Y a veces la gente dice, comunión, yo voy a la iglesia. Comunión, yo tomo la comunión, el pan y el vino. Comunión, yo oro, leo la Biblia. Y comunión es rendirme. Comunión es quebrantar, quebrar mis puntos de vista, mi manera de pensar, mi manera de ver la vida y dejar que Dios me revele y que Dios me muestre sus planes, sus propósitos y su camino. Cuando volvemos a Lucas, el demonio llega y se manifiesta. ¿Por qué? Porque sabe a quién iba. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Ustedes y yo como iglesia tenemos en la Biblia la muestra de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Cuando tener experiencia, aunque la experiencia no es lo que debes de predicar, pero cuántas veces Dios en mi vida me ha permitido estar cerca de gente que practicaba brujería o espiritismo. He visto a esas personas caerse al piso, sin yo reprender, sin yo estar gritando ni nada por el estilo. De hecho, en una ocasión en que yo estaba orando en una habitación, me llamaron y cuando salí, entró una señora que practicaba el espiritismo y ella miró, nos miramos a la cara y ella salió disparada hacia atrás, cayéndose en el piso. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante y lo bueno es que es algo que no está en nosotros, que es Dios el que lo hace. Pero cuando hay una iglesia que lo busca, y cuando hablo de iglesia hablo de usted personalmente, y cualquier cantidad de experiencia, pero si la experiencia me dice o la experiencia da testimonio de que es cierto, Dios es Dios de autoridad. Mire, es un error grande pensar que Dios no se mueve hoy día liberando gente endemoniada. Es un error grande pensar en que el posmodernismo nos lleve a un secularismo tan extremo que ignoremos las maquinaciones de Satanás. Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió al Padre. ¿Cómo debe ser la vida de la iglesia en esta área? Tal cual. Tal cual. Pero tal cual nuestras experiencias con gente endemoniada, nuestras experiencias con personas con problemas espirituales, debe ser así, tal cual. Reprendiste y se fueron, o se fue. Pero tal cual
tiene que ser tu vida también que tú a solas con Dios busques a Dios y salga de esa presencia de Dios con un rostro resplandeciente. Salga de la presencia de Dios ministrado. ¿Ministrado en qué sentido? Que Dios le habla a tu vida y tú llegas y te pones de acuerdo con Él. El versículo 43 dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Cada uno de ustedes debe de buscar, ver de qué manera se está admirando la iglesia de hoy o la gente de hoy con lo que tú haces. ¿Será que la gente se está admirando contigo porque cantas bonito? ¿Porque tocas un instrumento musical? ¿Porque danzas? ¿Qué está llevando a la gente a admirar a la iglesia de hoy? Por ejemplo, hay cosas que tenemos que tener cuidado. No manipular con los milagros, las sanidades y los prodigios. No. Pero yo el día sábado, vea que Luiseli, el día sábado la llamé porque yo sabía que ella iba a competir. Estuvo en 2 competencias, ahorita no recuerdo, no es la idea. Ella tenía que competir, ella estudia en la escuela deportiva. Pero hace unos meses ella tuvo una lesión en la rodilla donde no podía ni siquiera danzar aquí. Y creo que después de un culto un miércoles, Dios me dice: llámala. Y a través de la llamada telefónica, Dios me dice, yo le digo al papá, haz tal cosa y tal, y qué sé yo. Total, que la llevaron al médico y no tenía nada de lo que... Y esta mañana yo le decía al papá, tenemos que dar testimonio para glorificar a Dios. Y tenía una lesión donde supuestamente no podía seguir compitiendo, y el día sábado quedó tercera en una de las competencias y en otra quedó de primera. Y si mal no recuerdo, va a representar al estado Táchira en una competencia nacional, ¿sí? Algo así. Bueno, gloria a Dios. ¿Bien? Entonces, yo, por ejemplo, le pregunto a Dios, Dios, pero ¿por qué tú no haces milagros en otros? Incredulidad y perversidad. Hay 2 milagros más que, por ejemplo, voy al sencillo. Estaba alguien con dolor de cabeza, le llamé, no porque yo estoy sobrado, sino que Dios me dijo algo. Se me acercó y le dije, conté 1, 2, 3, y dijo, qué loco, se le fue. Entonces le dije, no se te fue, Dios te lo quitó. En el nombre de Jesús. Y orando por un pastor por teléfono, estaba siendo perturbado. Un pastor, sí, perturbado. ¿En qué sentido? Una enfermedad. Estaba orando, estaba cargado. Y en una zona, entonces le dije, ve, Dios le ha permitido a demonios que están operando principados en esa zona para que tú dudes.
una oración por teléfono. El domingo en la tarde, cuando conversamos nuevamente, porque eso fue el sábado, el domingo en la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo fue el culto? Impresionante, impactante. Dios glorificándose. Y le pregunto a Dios, Señor, pero ¿por qué yo veo esto de una manera sencilla en uno y en otros no? La clave está en que muchos son incrédulos y lamentablemente pensamos en las perversidades que Satanás nos pone en la mente. Es perverso pensar que Dios nos sana, es perverso pensar que Dios nos libera, es perverso pensar que la iglesia de hoy tiene que caminar de acuerdo a los talentos, los dones, y estamos en una iglesia donde se está desarrollando la identidad, pero la identidad ¿hacia qué? La identidad de comunión con Dios, la identidad de comunión con Jesús. Cómo Jesús trató, cómo Jesús operó con los problemas cotidianos en la Biblia. De esa manera es que nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios. Pero lo que pasa es que eso es un precio. ¿Y cuál es el precio? Tener que enfrentar la incredulidad personal y la perversidad. Por ejemplo, la Biblia, la palabra perversa, la utiliza con respecto a esta expresión, la perversidad de labios. ¿Saben qué es perverso ser perverso de labio? Ser una persona habladora, opinadora, y una persona que cree que con sus opiniones está dando en la razón de las cosas. Dios aborrece el perverso de labios. ¿Qué es ser perverso de labios? Anular la eficacia de lo que Dios dice. ¿Qué es perversidad? Tratar de anular lo que Dios dice. Es perverso tratar de anular lo que dice la palabra de Dios en Marcos, que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, que en el nombre de Jesús pondremos manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es el llamado de Dios para todos nosotros. Lo que pasa es que en una vida, en el posmodernismo, en la vida que llevamos, es más práctico tratar de hacer las cosas de acuerdo a nuestras capacidades intelectuales. Es más, hablarle a alguien de Jesús con lo brillante de nuestro talento no cambia a las personas. La obra transformadora de un ser humano es algo que el Espíritu Santo opera en el corazón de esa persona y en la mente de esa persona. Solo el Espíritu Santo puede convencer a la gente de toda actitud errada en la que vive. Solo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y juicio. La vida es más práctica si no me reto a creer. La vida es más práctica, por ejemplo, si no tengo que orar por nadie que esté enfermo, si no tengo que orar por la gente, la vida es más práctica. O sea, práctica en el sentido, dependo de cómo me desenvuelvo, dependo, bueno, mira, vamos a orar y si se da bien y si no también. Para nosotros los cristianos lo sobrenatural es lo natural. Y escuchen muy bien, para nosotros los cristianos lo sobrenatural es lo natural. O sea que nosotros, nuestra vida natural es ver cosas sobrenaturales de Dios. Y como lo natural debe ser lo sobrenatural,
nosotros tenemos que estar impregnados de eso, esforzados en eso. Y como quien dice, siempre voy a utilizar la expresión de, no sé cuántos de ustedes vieron la comiquita del lobo y los tres cochinitos. Los tres cochinitos estaban dentro de una casa de heno. Y el lobo decía, y soplaré, y soplaré, y soplaré hasta tumbar. Nosotros también tenemos que soplar y soplar y soplar hasta ver la gloria de Dios. La iglesia no puede quedarse dormida en lo que es lo que puede lograr de acuerdo a sus capacidades naturales. Una iglesia que camina en capacidad natural es una iglesia que en algún momento se va a apagar y en algún momento se va a estancar, porque así es que se mueve de manera natural. Su fuerza física, su intelecto, sus capacidades físicas, sus talentos físicos, y va a llegar un momento en que va a tener un aburrimiento, un estancamiento, porque no puede ir más allá. En cambio, el que está entendido de que tiene que combatir en su corazón y en su mente la incredulidad y la perversidad de labios, siempre va a estar rechazando la incredulidad y la perversidad de labios. ¿Qué es ser perverso de labios? Hay un versículo que dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche permanecerás meditando en él, y harás todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:9. Ir en contra o no recitar o no repetir o no vivir de acuerdo a Josué 1:9 es perversidad de labios. 1:8, y el 9 dice: esfuérzate y sé valiente. El 8 dice que tenemos que ser gente que camina de acuerdo a lo que Dios dice. De esa manera tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque si no ocurre de esa manera, tenemos que ser inconformes. Tenemos que ser inconformes y no ser como los discípulos del Señor, que tuvieron que permanecer callados y estar dentro de una generación incrédula y perversa. La iglesia, hay gente en la iglesia que se conforma con lo que ve, con lo que hace. Pero una persona que sigue a Cristo es una persona inconforme. La inconformidad debe ser natural en cada persona que se congrega en una iglesia. Inconforme de ver que no suceda algo más allá. Porque hay cosas de la vida que escapan de nuestras capacidades naturales. Hay cosas, la mayoría de las cosas en nuestras vidas necesitan de la manifestación sobrenatural de Dios. La manifestación sobrenatural de Dios supera la incredulidad. Supera, ese es como, por ejemplo, lo financiero. Tengo un plan, tengo un propósito, quiero hacer algo. Y hay personas que lo logran, hay otras que no. Pero los que lo logran ven la mano de Dios sobrenatural en los tiempos en que uno vive. Ve la mano de Dios en lo sobrenatural, en lo financiero. Ve la mano de Dios en lo sobrenatural, en la parte de la salud. Ve la mano de Dios sobrenaturalmente en la restauración de un hogar, de una familia. Es más, cada uno de ustedes está esperando de la obra de Dios sobrenatural en algún área de sus vidas.
¿Qué es lo que impide que Dios se manifieste sobrenaturalmente? Incredulidad. Y aquí no se trata de que Dios ayúdame en mi incredulidad, sí está bien, pero yo tengo que ver en qué soy incrédulo, por qué lo soy. ¿Cuál es la razón por la cual? Y una de las razones por las cuales hay gente incrédula es que confían en sus dotes naturales. Gente que confía en sus cualidades histriónicas. Saben, en lo personal, hace muchos años una persona me dijo, estábamos en una iglesia, en una reunión de jóvenes, estoy hablándoles del año 91, 90, 91, y estábamos en una actividad de jóvenes, y estaban unos líderes de jóvenes, y ellos hicieron una pregunta a los jóvenes que estaban. Ninguno respondió. Yo estaba de visita y pregunté si podía responderme, sí, y compartí la palabra de Dios. Y me dijeron, tú sirves de maestro, eres bueno para esto, tienes pedagogía y todo lo demás. Créanme que así como lo recibí, lo rechacé. No hay nada peor que creerte que puedes hacer la obra de Dios por características o atributos naturales. Hay gente que cree que es buena hablando. Hay gente que cree que es buena por ciertos talentos o ciertas cosas. A poner ejemplo, el apóstol Pedro. Murió Jesús, ya había pasado la muerte de Jesús y se fue a pescar de nuevo y no pudo pescar. Se le apareció Jesús y lo llevó, lo guió e hizo una pesca milagrosa. Hay tantas cosas que nosotros, por ejemplo, algo natural de la iglesia. ¿Por qué la mayoría de las iglesias, la mayoría de los cristianos no ganan almas? Porque hablarle de Jesucristo a otra persona es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero como la iglesia no pasa tiempo con Él a solas, no tiene esa experiencia de hablar de Jesús a los demás. Porque no se puede detectar la necesidad de la gente, la necesidad de su corazón, de su alma, la necesidad de su espíritu. Todos nosotros estamos llamados, y cada uno de ustedes está llamado a vivir lo sobrenatural. Ese es su legado. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y algo que lo va a ayudar a usted a tener identidad con lo que cree son las señales que usted ve. Si usted cree en el Señor, si usted cree que es hijo de Dios, si usted cree que es cristiano, creyente, esas son las señales que usted debe de ver en su vida. Sanar enfermo, echar fuera demonios, liberar al cautivo, liberar al oprimido, sanidad del corazón quebrantado. Esa es la tarea. Ese es el llamado.
No se conforme con tan poco en la vida. Busque lo que Dios quiere hacer a través de su vida. En esta vida el mundo y los deseos pasan. La comida, la bebida y el vestido se desgasta. Por el dinero que usted recibe hoy se emociona, pero mañana ya lo tiene gastado. Usted se compra unos zapatos, le regalan una ropa y va a llegar un momento en que ya no le va a ser útil. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿de qué trata? De que Él se manifieste a través de su vida. Entendiendo que todo se inicia en un tiempo a solas con Dios. Donde pasas tiempo a solas con Dios y sales resplandeciente, Dios se glorifica. No es solamente el estar en un grupo de oración, sino en las solas con Dios. No es solamente venir a un culto de oración, sino en las solas con Dios. Y entender que aun cuando hables en conversaciones muy comunes, vas a hablar con discernimiento. Y vas a hablar con personas que sus corazones van a ser movidos, estremecidos, convertidos y convencidos de toda oscuridad, de todas tinieblas y de todo argumento de este mundo. Hay momentos en que debemos de estar aburridos de no ver logros, fastidiados de no ver que se manifieste en nuestra vida lo que dice la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Hay momentos donde lo que a usted le toca, el úsame Señor, debes de entender que es lo sobrenatural. Y estar convencido que lo sobrenatural es lo natural para nosotros. ¿Saben por qué? Porque Satanás quiere que usted esté estancado. A Satanás le conviene que usted esté limitado o se vea limitado. Satanás quiere que usted se vea incapaz, impotente, y que usted se vea sin posibilidad de ayudar a otros, sin posibilidad de ver liberada a otras personas. Satanás quiere que usted esté frustrado, quiere que usted se vea estancado o estancada. Que esté deprimido, al borde de la depresión, al borde de un precipicio, estancado por una enfermedad, estancado por problemas financieros, estancado por diferentes tipos de cosas. Pero el Dios de lo sobrenatural nos dice que Jesús es soberano sobre todas las cosas. Y soberano significa que está por encima aún de nuestra incredulidad y de toda perversidad de labios. Yo cuando meditaba anoche en este pasaje, pensaba que perversidad era hablar cosas perversas de la gente.
Perversidad también es decir cosas que van en contra de lo que Dios dice. Una generación perversa es una generación incrédula. Una generación perversa es una generación que dudaba de que Dios podía liberar al joven endemoniado. Y es muy seguro que ellos estaban perversamente hablando. No lo echamos fuera porque pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. Usted está marcado por Dios. Usted es sellado por el Espíritu Santo para no andar en incredulidad y para no andar en perversidad. ¿Cómo hacer? Cambia la mentalidad. Cambia la forma de pensar. Y cambiar la forma de pensar, en algún momento de mi vida tuve que pensar: voy a ser diferente, voy a creer que Dios lo puede hacer a través de mí, voy a creer que Dios lo va a hacer. Las primeras veces que viví, una persona endemoniada lanza, reprende. Tenía que creer que Dios quería usarme. Gente enferma, gente, por ejemplo, aquí dice que el demonio tomaba al joven, echaba espuma por la boca, enfermedades como epilepsia. La descripción es igualita a la enfermedad de epilepsia. Créanme que sin estar totalmente convencido, en la iglesia donde asistía en Ciudad Bolívar, había alguien que sufría de epilepsia, y cuando yo comencé a orar, me venía este pasaje de la Biblia y comencé a reprender, y Dios se glorificó. Cuando te dejas en lo natural, no das camino a lo sobrenatural. Dice: no, es que esto no es, porque esto es así, así o asado. Dios lo que quiere es que usted crea. Y allí donde está, tome la decisión de comenzar a creer y decirle a Dios: Dios, yo voy a ir a lo sobrenatural. Yo voy a renunciar a la fuerza física, a la fuerza intelectual. Voy a renunciar a lo que físicamente me hace sentir seguro o bien, y a caminar por fe y a entender por fe. No tienes que tener ninguna experiencia de caerte al piso ni nada, no. Creer. Que hoy, mañana, oras creyendo y Dios lo hace. Dios lo hace. No tienes que sentir que se te metió algo en el cuerpo, no. El Espíritu Santo dice: al que cree todo le es posible. Y te voy a invitar, como un paso de fe, que pases al frente diciéndole: Señor, yo te voy a creer que me estás llamando y dejar de ser una generación incrédula. Que vas a creer
Decirle a Dios, no me voy a conformar. No me voy a conformar. Quiero contarle que hubo un momento en mi vida cuando estaba en los caminos del Señor. Alguien me dijo, no, que como no oras en lengua o esto o aquello, no ves lo sobrenatural. Y yo me lo creí. Pero Dios, que es bueno, luego que me dijeron eso, estuve en una experiencia con unos jóvenes que tenían problemas y no había más nadie para orar por ellos. Y yo pensaba, no, yo no voy a orar porque yo no oro en lengua, yo esto, aquello. Y de repente vino a mi mente, pero no hay más nadie, yo lo tengo que hacer. Y lo hice por fe, lo hice por compromiso, lo hice porque no había más nadie allí, me tocaba. Y qué impresionante ver la gloria de Dios ese día. Yo te voy a decir a ti que eres papá, tú que eres esposo, tú eres el que lo hace, porque lo crees. Al que cree todo le es posible. Jesús nos dijo, al que ora en lengua, al que danza, al que tiene esto, al que tiene una experiencia de caer al piso y echar espuma por la boca. Jesús no dijo eso, Jesús dijo, al que cree, a la que cree, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Ahora, creer es saberte toda la Biblia. Creer es tener de memoria toda la Biblia, no. Creer es que hay momentos de tu vida, enfermedad, finanzas, el solucionar el problema en una persona, el que alguien tiene un corazón quebrantado y Dios quiere sanarlo a través de ti, que alguien tiene una ligadura de impiedad, una impiedad que lo tiene ligado, Dios lo hace, una atadura, Dios le libera, un yugo de esclavitud, todo yugo se pudre, toda ligadura se rompe, toda atadura se rompe, creyendo que si tienes el corazón afligido, abatido, por fe, yo te lo sano, dice el Señor. Él sana tu corazón quebrantado. No importa qué problemas, qué dificultades estás enfrentando. Creyendo, Dios te sana, Dios te libera. Tal vez tu problema no es enfrentarte a un muchacho endemoniado, pero deja de mirar la circunstancia, deja de estar mirando las cosas y solo cree, solo cree, solo cree. Y en el nombre de Jesús, cree sin distraerte. En el nombre de Jesús, cree sin distraerte que Dios te quiere usar con muchas personas. Cree que Dios te va a usar en tu casa, en tu trabajo, con tu familia. En el nombre de Jesús. Solo cree que cada persona que llega a ti con problemas, Dios te va a usar. Que toda situación que ves en personas, Dios te quiere usar. Solo cree.
mientras ministran este canto, solo cree. Cuando te llegue por un mensaje de teléfono que ores por alguien, ora creyendo. Soberano Dios, soberano, solo cree que tienes para bendecir, que eres para bendecir. Recibe la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza y la adoración, a Él sea la gloria, a Él sea el honor, la y la adoración, a Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza y la adoración, a Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza y la adoración. Hoy aprendemos y decidimos quebrantar toda incredulidad. Vamos a superar la incredulidad creyéndote a pesar de lo imposible. Y vamos a guardar nuestros labios de no estar opinando, sino repitiendo lo que tú dices en tu palabra, para no tener perversidad de labios. En el nombre de Jesús es quebrantada toda perversidad y toda incredulidad se rompe, porque tú nos permites, cuando no creemos, a pesar de no creer, creerte, y a pesar de cualquier cosa, poder repetir tu palabra, creerla por encima de todo, para que nuestros labios sean llenos de tu bendición. En el nombre de Jesús, hoy se quiebra la perversidad, hoy se quiebra la incredulidad, hoy se quitan las dudas, hoy se quita, Señor, cualquier tipo de conversación inflada, aparente e insegura, para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén, y amén, Señor. Dios me les bendiga.